Sean todos bienvenidos a este nuevo programa, Historia de Salvación, la Biblia para la Vida, un curso bíblico organizado por el Movimiento Apostolado de Reparación y por la comunidad religiosa de siervos reparadores de los Sagrados Corazones. Les acompaña en este hermoso camino el hermano Samuel y te doy la bienvenida. Ya vamos terminando justamente nuestro ciclo de Historia de Salvación de Israel, redescubriendo en su propia historia cómo Dios también a nosotros se nos va revelando, se va mostrando, se va manifestando un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Él no se agota, mis hermanos, en darse a cada uno de nosotros, así como lo hemos visto en el pueblo de Israel. Ya vamos, como les decía, terminando porque estamos ya en la época después del exilio que ha afrontado el pueblo en Babilonia y justamente es un periodo bastante importante porque ya nos va a situar un poco en el contexto en el que viene nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que es bien importante entenderlo porque nos permitirá conocer algunos aspectos que están allí en los evangelios y que para nosotros, para nuestra cultura del día de hoy, puede ser un poco oscuro o que no podemos entenderlo. Y justamente conocer todos estos parámetros, todos estos contextos históricos, sociales y culturales, también religiosos, evidentemente, nos permitirán profundizar más y conocer y comprender también este sentido de la escritura para que actualizándolo pueda decirnos a nosotros algo hoy, para que sea la escritura misma que nos hable. Qué lindo, hermano, hacerlo a través de todo esto, a través del Espíritu Santo, la gracia de Dios que nunca falla y que siempre se nos da a cada uno de nosotros. Por eso qué lindo también que cuando nosotros nos acerquemos a la Escritura, podamos siempre implorar la gracia del Espíritu Santo, esa luz que nos acompaña siempre y que cuando se invoca, el Señor se manifiesta. Y por eso qué lindo que profundizando en este curso bíblico, tú puedas también hacer esa lección divina o hacer esa palabra meditada con mayor profundidad, comprendiendo un poco más qué es lo que estás leyendo, situándote un poco en el contexto del mismo Israel, redescubriendo que Dios a su pueblo le ha hablado y que ese pueblo son nuestros hermanos judíos. Y por eso hemos descubierto en este curso también que esta escritura es la misma escritura que compartimos con ellos. Por eso es importante, repito, conocerlo, interiorizarlo y profundizarlo. Y estamos abarcando, mis hermanos, unos siglos que, bastantes siglos, miren, más o menos cuatro, del cuarto hasta el primer siglo antes de Cristo. Y justamente en el primer video sobre el exilio hemos hecho un pequeño recordatorio como una línea de tiempo que hemos visto en torno casi todo nuestro ciclo bíblico de historia de salvación, partiendo por la creación en el Génesis, Adán y Eva, el origen del pecado, pasando por la época patriarcal, iniciando con nuestro padre en la fe, Abraham, terminando con Jacob y las 12 tribus de Israel en Egipto, los 400 años de esclavitud, según nos lo narra la escritura, y cómo después es liberado el pueblo, porque Yahvé se acuerda del clamor y de sus promesas y de su alianza hecha a los padres. ¿Recuerdan ustedes cuando invita a Yahvé a Abraham salir y contemplar el cielo, diciéndole, mira las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia, es decir, numerosa. Y esta se cumple porque cuando es liberado el pueblo de Egipto, es un gran pueblo, numerosísimo, y ellos hacen esta travesía entonces por el desierto en búsqueda de la tierra prometida, porque es el segundo aspecto de la alianza. Dios no solamente le promete a Abraham y a los patriarcas una descendencia numerosa, sino también una tierra que es muy importante para esta cultura semita y para todas estas culturas de esta época allí alrededor de Mesopotamia, que identifican la tierra con la posesión, con el establecimiento, con lo propio, con la identidad de un pueblo. Y pasamos entonces por la época de la conquista y de los jueces. Es decir, un periodo en el que Israel se va asentando, se va distribuyendo a lo largo de toda la tierra de Canaán.
Y lo hace pues con todo este signo tan especial de las 12 tribus que conforman Israel. Pero hemos visto también durante los jueces y también específicamente en el libro que a ellos trata, que no fue un periodo, digamos, instantáneo o tan rápido como hubiéramos querido. Por el contrario, fue un proceso bastante largo en el que el pueblo no solamente debe asentarse, sino también defender, luchar por lo propio, por lo que les ha sido dado. Y por eso vemos también una serie de conflictos con los pueblos vecinos. Por ejemplo, los famosos filisteos, ¿no? De allí vienen. Este pueblo que se sitúa allí, más o menos lo que es Gaza, toda esta zona del Mediterráneo, de la costa del Mediterráneo, ¿verdad? Luego pasamos a la época muy importante, el de la monarquía, iniciando con el rey Saúl, veamos el rey David, terminando con Salomón, su hijo, terminando que justamente el tiempo de la monarquía unida, porque luego, más o menos después del 930, con el hijo de Salomón, es que se da la división entre el reino del norte y el reino del sur. Por eso se habla de otro periodo muy importante, la monarquía, que es el reino dividido, que comprende los años 930 al 722 antes de Cristo. Una época donde son protagonistas también los profetas, como vimos entonces también en uno de nuestros cursos. Reino del norte llamado Israel, reino del sur llamado Judea. ¿Por qué 722? Porque es en esta fecha donde por así decirlo, termina, finaliza, es invadido el reino del norte por los asirios y en ese año son deportados a otras regiones del imperio, ¿verdad? Pero después de ese año continúa el reino del sur, el reino de Judea o de Judá, todavía reinado por la dinastía davídica, o sea, los sucesores todavía del rey David. Mientras que en el reino del norte han pasado alrededor de 11 dinastías distintas. Nos da cuenta un poco de la situación convulsionada que vivían a nivel político y evidentemente también a nivel religioso en una gran apostasía. El reino del sur finalmente cae en el año 586-87. ¿Por qué? Porque en esa fecha son invadidos justamente por el rey Nabucodonosor del imperio babilonio. Este es el segundo, por eso se llama neobabilónico. Es el segundo imperio de Babilonia, ya ha existido otro, pero que en todas estas transformaciones que van viviendo estos pueblos y civilizaciones antiguas de luchas y guerras constantes, ellos vuelven a surgir más o menos en el año 612 antes de Cristo, donde justamente como vemos allí en el mapa, en la época perdón, en la zona de Mesopotamia, bien como ven ustedes, entre los ríos Tigris y Éufrates, más o menos en la mitad donde ustedes pueden ver mi cursor, allí está la capital Babilonia. Y es allí justamente en el año 586 cuando el pueblo de Jerusalén y de sus alrededores es exiliado, como ven en la imagen, es decir, son llevados lejos de su patria, de su ciudad, y evidentemente su destino será Babilonia y también otras ciudades alrededores. Pero es que este pueblo afrontará justamente en esa época una de las primeras diásporas. ¿Por qué? Porque justamente Jerusalén en esta invasión será destruida. No solamente la ciudad incendiada, sino también el templo. Lo que más valía tenía para el pueblo, lo que representaba su unidad, su fe. Ellos lo han visto ya derruirse, caerse a manos de los invasores, de los enemigos. Qué, qué trauma, que fue algo, fue una película de terror para los judíos. Mis hermanos, fue algo trágico, una gran tragedia para el pueblo de Israel. Toda su cultura, su religión, su fe se desmoronó. Las élites, los principales y los que desempeñan algún oficio en el reino fueron llevados lejos y allí se quedaron las personas más pobres para cultivar, para seguir organizando el territorio, la tierra, las ciudades. Alguien tenía que quedarse, ¿verdad?
pero todo lo que sube al final tiene que caer. Por eso al final, en realidad, este imperio neobabilónico viene a terminarse en el año 539 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque en esa fecha es cuando el imperio cae a manos de los persas, a manos del rey Ciro II. Por eso el exilio termina, como vieron en la diapositiva anterior, en el año 539, más o menos 70 años en el que el pueblo está por fuera, exiliado, y es a partir de este rey en que vemos otra vez el retorno a la tierra. Otra vez el pueblo puede volver a Israel, pero evidentemente no regresan todos. Imagínense que, como vemos hoy en día, en un mundo globalizado es muy normal y muy común grandes migraciones, movimientos migratorios, personas que buscan un mejor futuro en otros lugares lejanos, pues muchas veces difícilmente estas personas retornan a sus lugares de orígenes, a su patria. Pues lo mismo pasó con Israel. Por ejemplo, ya los hijos de todos los que se han exiliado, de los primeros que llegaron, ya estaban establecidos. Muchos no regresaron, pero otros querían mantener ese celo, ese fuego, esa fidelidad a Dios y muchos regresan. Regresan justamente para reconstruir, para dar significado de nuevo a lo suyo. Y es en este periodo, mis hermanos, que es muy importante, en donde vamos a encontrar muchos de los libros, por lo menos en su última versión, en su versión final, de la Torá o de la Escritura, o de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y además porque encontramos en este periodo también la escritura de los libros deuterocanónicos, que surgieron más o menos, si ustedes ven mi cursor, aquí en el norte de Egipto, en una ciudad que se encuentra muy al norte, una ciudad costera que se llama Alejandría. ¿Y quiénes son entonces los persas, mis hermanos? Hemos visto que en el 539 representó el fin del destierro justamente porque Ciro II permite no solamente el retorno, sino que él y sus sucesores no solo permitirán, repito, sino que incluso ayudarán económicamente o con sus recursos, haciendo honrar a la escritura y con todas las facilidades que desde el reino pudieran dar para la reconstrucción de la ciudad, pero específicamente del templo. Y por eso es en estas fechas, más o menos en el siglo cuarto, siglo, sí, no, específicamente a principios del siglo cuarto finales del quinto y principios del cuarto. Es que como es antes de Cristo, esto confunde un poco, pero es así. En conclusión, no se preocupen. Finales de los años 500, como ven ahí, es decir, regresan en 539, ¿verdad? Finales de ese siglo y principios del 400, o sea, del siglo quinto antes de Cristo, es cuando se viene la reconstrucción. Pues a manos de quién? De Josué, que fue un sacerdote, y de Zorobabel, que hizo las veces de, también de gobernador nombrado por el rey de la zona. A ellos, imagínense, una gran responsabilidad en sus hombros, reconstruir lo derruido, pero sin dinero, sin personas. Jerusalén no es que estuviera deshabitada, no, pero la mayoría de personas que puedan tener algún conocimiento estaban lejos y por eso necesitaban ayuda. Y por eso vino el desánimo. Y por eso es allí donde encontramos las actividades proféticas, por ejemplo, de Ageo y Zacarías, que justamente impulsaron esta construcción. Ey, no se desanimen, pueblo elegido. Dios está con nosotros. Ánimo. Y es lo que encontramos justamente en los libros que tienen su mismo nombre de los profetas en la escritura. Son libros, diría, de mucha esperanza, de que nada está perdido con Dios. Y por eso, mis hermanos, qué lindo que fruto de esta clase de hoy puedas tú volver a estos libros y encontrar en ellos no solamente profundizar esta historia que estamos viendo, sino también encontrar un nuevo camino, quizás en tu vida, encontrar una nueva esperanza. A veces el desánimo puede embargarnos, ¿verdad? Pero es algo que ha vivido la humanidad en muchos siglos y lo ha vivido también Israel. Pero frente a eso, Dios se manifiesta
y les ha dicho, hey, yo estoy con ustedes. Por eso también en estas fechas, en el siglo quinto, ya mediados y finales, se destacan dos figuras también muy importantes, que encontramos también dos libros con su mismo nombre en la escritura, en el Antiguo Testamento, que será el sacerdote Esdras y también Nehemías. Esdras fue el sumo sacerdote y en sus hombros, por así decirlo, recayó la responsabilidad de no solamente reconstruir la situación religiosa como sacerdote que era, sino también darle valía, subir esa moral del pueblo que ha visto derruir toda su nación y toda su cultura, toda su identidad, pero que encuentra ánimos en Yahvé, pero también que encuentra grandes retos. Es decir, ellos se preguntaban, ¿cómo reconstruir nuestras raíces? ¿De dónde hemos venido? Y es por eso que vienen todas estas narraciones del Génesis y de los patriarcas, para animar al pueblo, para que se convierta en una catequesis, para decirles que Yahvé, a pesar de todo lo que hayan vivido, está con el pueblo, está con nosotros. Y por eso no solamente es una restauración social, moral y religiosa, sino que también entonces es una restauración física. La ciudad debe volver a su esplendor. Y es por eso que se da la reparación de las murallas, por ejemplo, a cargo de Nehemías, de la ciudad. Aquí hay algo muy importante que hago, como ya lo hemos visto, solo leo, hago someramente, pero es que es para mí imposible pasarlo por alto, entonces disculpen si me alargo un poco más en esta clase. Surge, por ejemplo, la identidad judía, es decir, hay algo que nos debe unificar, algo en común, y por eso entonces será la Torá, será entonces, es decir, la ley, el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Será entonces nuestra identidad, nuestras celebraciones religiosas. Ahora el templo otra vez reconstruido viene a ser nuestro núcleo, nuestra unidad, donde podamos hacer y celebrar de nuevo los sacrificios. Pero atención, esta identidad judía que nos identifica como pueblo elegido, por lo tanto no debemos mezclarnos con otros pueblos o con otras culturas y por eso una gran lucha en estas fechas será, por ejemplo, cómo hacer para aquellas personas que siendo judíos se han casado con mujeres, en este caso, por ejemplo, de otras culturas y de otras religiones. Por eso viene aquí esta prohibición, no, debemos casarnos entre nuestras tribus, entre nosotros. Para algunos se hace imprescindible remediar la pobreza de la gente y volver entonces a constituirse como pueblo de Yahvé. Porque es importante relacionar estas cosas, porque Yahvé justamente les pedía eso, que no haya pobre entre ustedes, velen por los más necesitados. Y desde entonces fue una gran preocupación, porque el pueblo estaba en ruinas, el país estaba en ruinas. Tanto después los persas también vienen en decadencia y vienen otros pueblos invasores como lo vamos a ver. Entonces esto no más hace aumentar no más la pobreza y la desigualdad. No obstante, cabe recalcar que el pueblo persa, esta gran civilización, fue muy poderosa y marcó muchísimo no solamente las futuras generaciones, sino también los futuros reinos e imperios en su esplendor, en su realeza, en su riqueza. Pero esa es la trama de la historia. Estos que llegan muy alto también llegan a estar muy abajo y llegan a estar a ser invadidos también por otros pueblos, que es lo que pasará con los persas. Y es que fíjase que en Isaías 45, versículo primero, dice algo muy importante. Miren lo que dice respecto la escritura a un rey extranjero. Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro. Yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se cierren. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjate que aquí se utiliza una palabra muy fuerte, ungido. El ungido del Señor son los reyes judíos, los reyes de Israel, que para hacerlo
tenían que ser ungidas, es decir, sobre su cabeza se derramaba aceite y lo hacía el sumo sacerdote y era por medio de este rito que se constituía como tal. Pero fíjate que aquí le está diciendo ungido a un rey, por así decirlo, pagano, ¿verdad? Y es que esos son los caminos de Dios y así lo va entendiendo también el pueblo al momento de la redacción de este pasaje en Isaías. Es ya el trito Isaías, ya el tercer profeta que está allí en el libro, es decir, la última parte. Porque recordando que en este libro hay tres versiones o tres momentos distintos, el primer Isaías, el segundo y el tercer Isaías. Será este que nos hable, por ejemplo, del siervo doliente, por allá en los capítulos 51, 52, 53. Capítulos hermosísimos. Que nos habla un poco de esa figura del siervo de Yahvé, el siervo doliente, que después la iglesia ha interpretado en la figura de Jesucristo, que se entrega también por nosotros como oblación. Y este pasaje nos habla justamente un poco de estos instrumentos de Dios para reconstruir la nación. Fíjate que en este mapa vamos a encontrar un poco en diferentes años cómo este imperio persa se fue expandiendo. Ellos son originarios de esta zona del Golfo Pérsico que estoy señalando, que está en un amarillo más intenso. Y a partir de allí, a partir de Ciro el Grande, es cuando viene este gran crecimiento. Luego ellos se toman toda la parte verde, que es otra civilización, que son los medos. Por eso ustedes en la escritura van a leer el rey persa o rey de reyes. Y allí viene este nombre. Eh, Rey de medos y persas. De ahí viene medos. La palabra medo quiere decir toda esta zona de Media, ¿verdad? Pero viene después la invasión a Babilonia, como les mostré en el mapa anterior, que es toda esta parte, esta franja, que limita ya con Egipto, pero también viene otra franja que ya está más arriba, ¿ven? Que es la actual Turquía, que es lo que se llama Lidia. Y es justamente de allí, de esta parte, donde vendrá la ruina luego de los persas, porque será la cabeza de los griegos. Que ustedes recuerdan un nombre muy famoso, Alejandro, ¿verdad? Este rey griego, Alejandro el Grande, viene a ser el dominador de todas estas tierras. Se apodera de los persas y apoderándose de ellos viene no solamente a tener como posesión Atenas y Grecia, sino también toda esta franja importantísima de Oriente Medio y Oriente Cercano. Pues esta parte de la historia la encontramos entre los años 333 al 141, cuando entonces viene la decadencia del imperio persa y también la conquista de Alejandro Magno. Particularmente una fecha muy importante que ocurre en el 323, que es cuando Palestina es dominada por la dinastía de los Lágidas o Ptolomeos de Egipto. ¿Qué pasa? Cuando Alejandro Magno muere, es tan vasto el imperio que ha conquistado y no al no tener herederos, lo dividen entre los generales, los generalísimos, quienes combatieron con él. Y se han dividido el imperio en tres partes, justamente la parte de Siria en el norte, en el norte, luego en el sur la parte de Egipto y luego la otra parte por allá en Grecia. Pero adivinen qué pasa, lo que siempre pasa en estos, el deseo de poder. Viene una serie de guerras entre estos generales, pero luego, años más tarde, también unas guerras civiles internas que harán debilitar cada uno de estos imperios. Por eso, luego de los Ptolomeos, vendrán los Seleucidas de Siria, los del norte, y se apodarán entonces de Egipto y de todas estas tierras que pertenecían a ellos, entre las cuales estaban justamente Israel. Aquí tenemos que entender dos periodos entonces importantes. Durante los Ptolomeos,
Ellos, incluyendo las tradiciones de Alejandro y retomándose a los persas, permitieron libertad religiosa en sus dominios. Por eso el pueblo judío pudo vivir su fe a pesar de estos nuevos invasores y allí no hubo ningún tipo de dificultades. Después, cuando los seleucidas se toman esta zona de Canaán, viene entonces la imposición no solamente cultural, sino también religiosa. Y es lo que vemos en esta imagen que está allí, cuando se les pide al pueblo judío mm, rechazar, profanar su fe, apostatar, para adorar ahora a los dioses griegos, entre ellos Zeus. Y es por eso que vamos a encontrar esto un momento bastante doloroso para Israel. Y es allí cuando Antíoco IV Epifanes, en todo este contexto, es cuando saquea el templo, prohíbe el judaísmo, se toma la ciudad en el año 175, impone a Zeus como el dios que debe adorarse en el templo de Jerusalén, el templo al cual se adoraba al único Dios verdadero, por siglos, por años, por muchísimos años. Y es allí cuando encontramos en Daniel capítulo 9 versículo 27 esta frase, este hermoso pasaje dice, hará una alianza firme con muchos durante una semana. Durante media semana hará cesar sacrificios y ofrendas y pondrá sobre el altar la abominación de la desolación hasta que el fin decretado le llegue al desolado. Daniel en el Antiguo Testamento también será conocido no solamente por profeta, sino porque en este libro encontraremos una gran narrativa apocalíptica. Es desde allí donde surgen todas estas narraciones y todo este estilo de lectura o estilo literario apocalíptico, en este lenguaje que puede ser un poco misterioso, pero que tras de sí esconde o manifiesta una intención y un deseo concreto. Por eso aquí esta abominación de la desolación la han interpretado en el momento en que justamente allí se pide quemar incienso y de hecho son sacrificados cerdos en el templo de Dios a este Zeus, del único Dios verdadero, nuestro Yahvé, ¿verdad? Y por eso es allí cuando se manifiesta una rebelión, la rebelión de los macabeos. ¿Cuándo? En el año 167, a la cabeza de Matatías y sus hijos que son entonces lo que llamamos los macabeos, los hermanos macabeos. Ellos se sublevan porque ellos no están de acuerdo. Matatías es sumo sacerdote y por eso piden la libertad religiosa, la libertad cultural también y política de los judíos. Ellos quieren liberarse de este yugo opresor. Fíjense que lo han tenido por muchos años. Han pasado por los babilonios, por los persas, por los ptolomeos, ahora por los seleucidas. Pero es que se han metido con lo más importante, con Dios, con Yahvé. Fíjate. Y es por eso que surge entonces este deseo de libertad y expresado particularmente en la expectativa del Mesías. Aquí viene esta expresión, el Salvador, uno que sea guerrero, que venga a liberarnos de todas estas cadenas opresoras para que podamos adorar libremente a Dios y podamos volver al esplendor, que era lo que siempre ellos querían. Por eso el Mesías debía ser un sucesor de David, de esa línea, para retomar de nuevo el esplendor de Israel en cuanto a un reinado material. ¿Y por qué hasta el 141? Porque justamente como sucesores de los macabeos que se irán poco a poco imponiendo ante la decadencia de los seleucidas, una decadencia que irá también sucediéndose una con otra, que dará justamente la venida de otro imperio, también muy conocido por todos. Pero entre este imperio que vendrá, que son los romanos, y los seleucidas que van en decaída,
vendrá entonces un periodo en Israel que se conoce como la dinastía Asmonea, los Asmoneos, que son reyes propiamente que surgen de Israel, son israelitas, y que descienden justamente de los macabeos, que a su vez surgen de esta revuelta, ¿verdad? En esta imagen que tenemos acá encontramos a uno de los hijos de Matatías, Judas, uno de los más grandes, Judas Macabeo, que será quien en primer lugar libera a Jerusalén y a los alrededores, como lo encontramos en el mapa en el centro. Y esta imagen justamente es cuando uno de los generales seleucidas va de Jerusalén. Recuerden que ellos son hasta ahora son los dueños de este lugar, de todas estas tierras. Es enviado por el rey Antíoco para poder hacer nuevo Israel, Hilario, el general Hilario, pero caen finalmente abatidos y tienen que retirarse. Entonces, poco a poco, mis hermanos, estas revueltas macabeas van cogiendo auge, el pueblo se les va uniendo y aprovechando el declive de, repito, de los seleucidas, del imperio griego, ellos van tomando cada vez más protagonismo. Y es entonces cuando con Simón, que será el último de los hermanos macabeos, viene a instaurarse entonces esta dinastía. ¿Qué es una dinastía, mis hermanos? Pues es una familia real que se encarga de reinar, gobernar la nación, el pueblo, que a ellos, que a ellos, perdón, que en ellos se inserta, es decir, el reino. Pero aquí ya no hablamos del reino de Israel. No, porque ya es otro contexto. Miren, ya han pasado muchas situaciones, ha pasado mucha agua bajo el puente. Pero aquí la particularidad que encontramos es que es como un paréntesis que se abre en el cual el pueblo por lo pronto puede gozar de cierta paz, goza de cierta autonomía de pueblos extranjeros. Por ejemplo, en la época de Juan Hircano se logra una paz con Roma, que todavía están lejos en Europa, no están tan cerca, no corresponden todavía a un gran peligro, como será después. Y lejos los enemigos, entonces, es cuando se da justamente esta constitución de Israel de nuevo como nación y como reino, como tal. Y por eso en este mapa vamos a encontrar con sus colores característicos cómo se van sucediendo entonces los diferentes reyes, a partir propiamente de Juan Hircano, Aristóbulo y Alejandro Janeo, es decir, descendientes de la misma familia. Con Alejandro se da justamente ya la expansión final de todo lo que será el reino asmoneo, como ustedes lo ven aquí en la imagen. Más o menos viene a configurarse el mapa como lo veíamos en el reino del Reino Unido, ¿recuerdan? Con Saúl, David y Salomón. Creo que Salomón era un poco más grande, llega un poco más hacia el sur, hacia Edom. Igual encontramos Jerusalén como la capital. Esta dinastía, mis hermanos, encontrará también grandes retos, no solamente para reconstituirse como nación, sino también para mantenerse como tal. La característica de estas fechas es que el rey al mismo tiempo ostentaba el título de sumo sacerdote, a pesar de que no fuera de la descendencia de los sumos sacerdotes o de los levitas o también de los sacerdotes de de la época. No, por el contrario, no obedecían a estas descendencias, pero desde esta tradición de los macabeos viene entonces a constituirse como tal. Pues si bien nos recuerden, Matatías, papá de los macabeos, era sumo sacerdote. Encontramos entonces, como les decía, en un primer lugar a Juan Hircano, quien gobierna entre el 135 al 104. En el 104 solamente logra reinar un año su hijo Aristóbulo I, quien fallece a causa de una enfermedad.
que es sucedido en el 103 por Alejandro Janeo. Luego Alejandro Janeo viene a sucederle a Alejandra Salomé, la esposa. Ella tiene dos hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Hijos también evidentemente de Alejandro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aristóbulo y Hircano representarán la caída de la dinastía y con ellos también de Israel, porque se sucederá una guerra civil. Resulta que, eh, miren que después a la muerte de Alejandra, empieza a reinar Aristóbulo II en el año 67. Pero resulta que Aristóbulo no era el primogénito era Hircano II. Hircano II en vida constituía también el título de sumo sacerdocio. Resulta que Aristóbulo no estaba de acuerdo cómo su madre gobernaba, en especial algunos complotos que organizaban la secta de los fariseos, porque ellos no estaban de acuerdo como secta religiosa que era que el rey fuera también sumo sacerdote, sabiendo que no venía de un legado que lo constituyera como tal, como sacerdote. Y eso generó muchos conflictos entre la dinastía de los Amoneos y los fariseos. Después de unas luchas internas, Hircano, para reducir un poco la historia, que es una trama increíble, Hircano II finalmente mm, él lucha por su reinado, pero es derrotado por Aristóbulo. Aristóbulo entonces es cuando empieza a reinar en estos años, pero no contento con ello, Hircano II desafía a su hermano y es cuando empieza la guerra civil. Este es derrotado, Aristóbulo es derrotado, eh, con su hijo Alejandro es enviado al extranjero, es envenenado, su hijo es decapitado en Alejandría, recuerden que les hablé de Alejandría en Egipto. Hircano es constituido entonces sumo sacerdote y rey hasta ciertos años, porque después le es quitado ese título de rey y solamente queda como sumo sacerdote. Y será algo que se llama etnarca. Etnarca es aquel que gobierna eh, un grupo de personas que comparten, sería etnias, etnarca, etnias, un grupo social que comparte muchas cosas en común, ¿verdad? Y son gobernados por el etnarca. Pero ¿qué pasa? Es en estas fechas, a partir del 63, cuando ocurre el inicio de la catástrofe para Israel. Es en estas fechas cuando empieza a tener auge y poderío sobre Israel Roma, el imperio romano. ¿Y saben por qué? Porque para destituir a su hermano Aristóbulo II, Hircano no solamente concreta alianzas con los árabes, sino que también acude en ayuda a Pompeyo, el general romano, que en ese año 63 invade Jerusalén. Invade Jerusalén, se toma la ciudad y es defendida por el ejército de Aristóbulo. Incluso son varios años los que pasan hasta que pueden llegar a la ciudad alta, es decir, la parte más defendida de la ciudad, de hecho donde está el templo. Y es allí donde se encuentran también muchos sacerdotes, muchos de la tribu de los saduceos, que son sacerdotes, y se dice que fue una gran tragedia, llegando a morir más de 12.000 personas, entre ellos muchos sacerdotes. Fue encarnizada porque después de tantos años queriendo ocupar la ciudad, fue una gran matanza. Y hasta allá llega la guerra, mis hermanos, el deseo de poder. Pero fíjate, ¿para qué? Para al final Hircano, después de obtener todo ello, viene a ser un títere más, un peón más del pueblo, del pueblo romano.
Aquí en este mapa nos dan dos nombres muy importantes, Alejandra y Alejandro, no es que se repitan. Resulta que si bien Alejandro es decapitado, él se casa con Alejandra también, hija de Hircano II, y ambos tienen a Marianne o Mariana. Fíjate, va a ser nieta de Aristóbulo y nieta de Hircano. ¿M? Y ella será entonces la futura esposa de un personaje que yo sé que tú conoces, Herodes el Grande. Allí lo encontramos. ¿Por qué? Resulta que el padre de Herodes era un gobernador de Idumea, de la parte más sur de Israel. Está debajo del reino de Judea. Y él también entra allí justamente en el sentido de que hace que Hircano se enemiste con su hermano, pues en parte no es que se enemiste, ya lo estaban, pero le apoya en esta revuelta. Es quien concuerda con los árabes para que pueda invadir de nuevo Jerusalén con los romanos. Pero será después, cuando Hircano sea constituido rey, Roma al mismo tiempo constituye al papá de Herodes como asesor, como ministro principal. Con el tiempo, quien se convertirá en protagonista del gobierno en Israel ya no será Hircano, sino será el padre de Herodes el Grande. Y es allí cuando viene entonces la trama de Herodes. ¿Cómo Herodes viene a constituirse entonces rey después de Israel? Pues justamente por ser hijo de este gobernador, será también muy conocido para los romanos, tanto que en una revuelta ocasionada por el segundo hijo de Aristóbulo, Matatías, viene con los persas a invadir de nuevo Jerusalén, más o menos en el año 40. Herodes, que ya era constituido allí también ministro, huye a Roma, logra salvar su vida. Matatías solamente llega a reinar 3 años, porque pasados esos años, vuelve Roma a apoderarse de Jerusalén. Ya imagínense cuál traumático fue, casi la destrucción, ¿no? No es destruida, pero casi. Muchos asesinatos, muchas muertes. Matatías, el último Asmoneo, es asesinado también por Roma. Es muerto también a pedido de Herodes. Este Herodes, estando en Roma, pide ser nombrado rey, se gana la confianza de los romanos, del emperador y del senado, así es nombrado, y ya será entonces el etnarca de Israel, etnarca, prácticamente el rey de Israel. Hircano II ha sobrevivido a todas estas revueltas, le han quitado las orejas, le han decapitado las orejas. El hijo de Aristóbulo vendría a ser su sobrino. Eh, y es exiliado también. Con el retorno de Herodes y el retorno de Roma a Jerusalén, Hircano también regresa, pero fíjate, será también años después asesinado por Herodes. Él simplemente ya anciano representa el último de los asmoneos como tal, ya no es rey, es sumo sacerdote, pero es que es el papá de la esposa de Herodes, imagínate, y no le importa. Pero es que no solamente mata a Hircano, mata también a la mamá de Marián, Alejandra, hija de Hircano. Manda a asesinar también a Marián. Y con ello viene a saciar su sed de poder. Y es por eso que no nos va a sorprender ver en la escritura, en el Evangelio de Mateo, cuando Herodes manda a asesinar por envidia, por ese orgullo, esa prepotencia, a todos los niños menores, a todos los bebés de la ciudad, del pueblo de Belén. ¿Recuerdan ustedes? Pues bien, justamente con Marián, Herodes el Grande tiene a Aristóbulo, que será entonces uno de los reyes que también encontramos en la escritura, que será el rey Agripa.
Finalmente Herodes muere más o menos en el año cuarto después de Cristo, una muerte trágica como uno no narra la escritura, pero se dice que históricamente muere también de una enfermedad. Algo curioso, trágico también. Sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, son educados en Roma. Cuando regresan ya son adultos. Por envidia, Herodes también los manda a asesinar, imagínense. Es un rey sanguinario, pero le llaman el Grande porque justamente tendrá el mérito de reconstruir el templo de Jerusalén, que ya lleva bastantes años después de de la construcción de Zorobabel, ya, y después de tantas guerras, mucho de ello está en ruina. No está acabado, no, está en malas condiciones, pero entonces se le reconoce el hecho de reconstruirlo o de adecuarlo mejor. Construye una ciudad que se llama Cesarea, Filipo de Cesarea, y así construye muchas otras fortalezas y por eso es reconocido como tal. Fíjate, hermanos, que los últimos siglos antes de Jesucristo, las relaciones entre los distintos grupos fueron a veces extremadamente tensas, llegando a la hostilidad. Conviene recordar esa hostilidad para poder colocar, como les decía, en su contexto la enemistad que se encuentra en el Nuevo Testamento entre algunos de estos grupos religiosos. Por eso vamos a distinguir algunos partidos o escuelas de pensamiento. Encontramos en el primer lugar los saduceos, que si no alcanzas a leerlo por la imagen, yo te voy a leer, no te preocupes. Los saduceos, como te mencionaba antes, son de origen sacerdotal. Ellos se sitúan en las luchas macabeas, su origen, más o menos entre el 167 al 63. Recuerda que en el 63 es cuando cae Jerusalén a manos de Pompeyo, el general romano, y se relacionaron con la aristocracia helenizada. Recuerden que en esas fechas estamos con los, con los asmoneos, también de una cultura, digamos, en estrecha relación con los griegos. Entonces, fíjense que es como una lucha, ¿no? Entre mantener la identidad propia israelita, judía, pero también con todas estas tradiciones que han venido de lejos, como los griegos. Encontramos, entonces ellos, por ejemplo, son los que se encargan del templo, son los sacerdotes del templo, son los que están allí en el templo, los que cuidan el templo, los que se encargan de custodiar, de administrar el templo. Otro grupo serán los esenios, que surgen alrededor del año 152 en el contexto también de las luchas macabeas, que están en oposición a los sacerdotes que rigen el templo y que están en acuerdo con los reyes seleucidas. Estamos hablando de los saduceos. Qumran ha permitido conocer su estilo de vida. Qumran ha sido uno de los grandes descubrimientos del siglo XX a nivel arqueológico, bíblico, que nos van a hablar un poco no solamente de quiénes son ellos, sino también muchas copias, muchos pergaminos, muchos rollos, muchos de ellos en muy buen estado, de los libros del Antiguo Testamento, particularmente de la Torá y de algunos profetas. Qumran es una pequeña región por allá del Mar Muerto, ha permitido conocer sobre su estilo de vida, búsqueda de la perfección mediante un cumplimiento estricto de la ley. Ellos proclaman un advenimiento, una venida inminente del Mesías. Esto está tan mal que tiene que venir como intervención divina ante la iniquidad y la destrucción de los enemigos. Entonces, fíjense, por eso uno puede entender qué es lo que entendía Israel por Mesías. Y de ahí lo que quería dar a entender Jesucristo. No es que mi reino no es de este mundo. Y en tercer lugar encontramos el grupo de los fariseos, los famosos fariseos, que no eran un movimiento sacerdotal. Eran críticos del gobierno de los asmoneos, que eran descendientes de los macabeos, como vimos. Ellos entendían dos formas de la ley, es decir, la ley escrita, pero también una de tipo oral, aquella ley que se fue adaptando por las costumbres del pueblo, del lugar, pero que propiamente no tenían, digamos, una base bíblica como tal, que fue muchas de las cosas por las que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, les echaba en cara.
Su interpretación era, de la ley era menos conservadora que el de los saduceos, y así, por ejemplo, ellos creían en la resurrección, en cambio los saduceos no. Y también era menos intensa o menos severa que los esenios. Por ejemplo, los esenios vivían en cuevas, bien apartados de las ciudades, llevaban una vida, digamos, hoy en día entendida como eremítica o monacal, por así decirlo, ¿no? Así lo queremos entender en esos términos. Por eso encontramos entonces ya a Roma entre los años 63 y siguientes. Roma, digo hasta el año 6 porque allí más o menos viene ya otro periodo importante. Roma en nuestro curso bíblico, que ya será entonces el advenimiento de nuestro Señor. Roma interviene para proteger sus fronteras y solucionar conflictos. Es lo que hace en el 63. Ve esta posibilidad de alianza con los judíos, con los asmoneos, para desestabilizar, pero también para generar alianzas, pero también para acrecentar su poder, como lo hemos visto en el año 63. Luego, en el año 40, nombra a Herodes como rey asociado de Judea, es decir, evidentemente no era el rey absoluto, porque el gobierno dependía de Roma, era como un administrador, y este se manda a edificar ciudades romanas en Palestina, como les decía, Cesarea, y la reconstrucción del templo. Es quien mandó a perseguir al niño Jesús y asesinar a los niños en Belén, como les comentaba también. Por eso aproveché un poco antes para hablarles de él. Una figura así, mis hermanos, no es querida por el pueblo. Por lo tanto, él se ganó la enemistad de sus conciudadanos, de sus súbditos. No le querían, le odiaban. Y por eso creyó ganarse su cariño, su corazón, reconstruyendo el templo. Pero en realidad hizo tanto mal que en realidad el pueblo lo consideraba pagano. Y en realidad sí lo era. No, no era propiamente judío, y sus tradiciones no eran las judías. Sus tradiciones eran el poder. En la imagen vemos la conquista de Jerusalén por el general Pompeyo. Él, algo que queda de las narraciones de esas fechas es mucha muerte, mucha matanza, muchos sacerdotes, una gran iniquidad en la ciudad. Y él llega incluso hasta el Santo Santorum, el Santo de los Santos, aquel lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, donde estaba el arca de la alianza. Será en ese momento y también en otros sucesivos donde los generales y emperadores saquearon continuamente el templo. Su esplendor se vino muchas veces abajo. Por eso la labor que hizo Herodes fue muy grande y que no solamente se da en su reinado, sino que también llega hasta hasta el primer siglo, más o menos hasta los años 60, justamente un poco antes de la destrucción entonces absoluta y definitiva del templo. Gran parte del pueblo vive en una gran miseria. Abundan campesinos expulsados de sus tierras, refugiados, empobrecidos. A su pueblo le han quitado lo propio. Hay altos impuestos. Herodes cobra impuestos, Roma cobra impuestos, el templo se cobra impuestos. Muchas veces estos líderes políticos y religiosos ignoran las necesidades del pueblo. Mis hermanos. Hay una gran sensación es difícil expresarlo, de decadencia, de incertidumbre hacia el futuro. Y por eso el pueblo anhela la llegada del Mesías, el Mesías esperado. Y es lo que encontramos en Jesucristo, ¿no? Es lo que todo eso representa, el anhelado, el deseado de las naciones, como decían los profetas. Y para terminar, en este mapa encontramos todo lo que Roma llegó a expandirse, es decir, lo que el mundo conocía hasta entonces. Allí estaba el ombligo del mundo y era romano, y era romano. En efecto, había muchas otras culturas y civilizaciones más al sur, en África, más al oriente, recordemos a China, pero es que están divididos por el Oriente Medio, estos desiertos, también por la India, el Himalaya.
Luego encontramos al norte algunas tribus eslavas, pueblos germanos que después crecerán y serán también la ruina de Roma muchos años después, por allá en el siglo sexto y quinto y sexto, donde encontramos la decadencia. Pero aquí estamos en el auge, estamos en el auge. Y la flecha nos está situando entonces un poco en esta parte de aquí, el Oriente Próximo. Justamente más o menos este es el mapa que vemos durante estas fechas, en el siglo primero antes de Cristo y en el momento de la venida de Jesucristo. Por eso Jesucristo encontramos en los evangelios una gran referencia de los romanos. Hasta los soldados romanos los encontramos allí, como, como los centuriones, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, qué importante ubicarnos geográficamente también, pero también en la historia, ver y descubriendo por qué, por ejemplo, en el juicio de Jesús, encontramos que los judíos lo llevan ante un tal Poncio Pilatos, que era el gobernador. El gobernador. Es que, ¿qué pasa? En esas fechas, como es tan vasto el imperio, Roma se caracterizó por tener una gran administración. Y por eso esta administración se encargaba también a diferentes, o bien, o reyes como Herodes, o también a gobernadores que se encargaban de regir los intereses de Roma en los diferentes pueblos. Y así ellos se dividían por diferentes regiones en las cuales constituían, pues esto, no solamente sus soldados, sus legiones, sino también sus reyes, que vendrían a ser como sus aliados, eh, y también, evidentemente, los gobernadores. Bien, mis hermanos, qué alegría haber contado con ustedes. Gracias por su paciencia. Hoy me he alargado un poquito más, pero creo que este tema valía la pena para terminarlo. Y justamente ya en la próxima clase, adentrarnos entonces en el misterio de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, y cómo con Él viene a cumplirse esa alianza prometida desde antiguo, la nueva alianza que el Señor proclama a través de Jeremías, que se cumple en Israel porque ellos regresan a su tierra prometida, pero que también, como vimos en una clase, pero también esa nueva alianza que viene a constituirse ya en la sangre y en el cuerpo de Cristo, nuestro Señor, en su oblación. Y por eso, qué lindo que este curso, a partir de ahora, pues, te haya podido servir a profundizar un poco en estos temas. Mm, gracias por perseverar. Recuerda que ya nos falta muy poco, así que no nos falles. Quédate con nosotros, quédate con este curso, Historia de Salvación, la Biblia para la vida. Muchas gracias con ustedes, el hermano Samuel de la comunidad de siervos reparadores. Dios los bendiga.